Vertida sobre el pasado simple y el pasado continuo. El pasado simple se usa para hablar sobre acciones ya pasadas, es decir, acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Para formar las frases en pasado hay que diferenciar entre verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares forman el pasado añadiendo ed al infinitivo, mientras que los irregulares tienen un pasado específico que hay que estudiar y que correspondería con la segunda columna de la lista de verbos irregulares. Teniendo esto en cuenta, para hacer las frases afirmativas seguimos la siguiente estructura: sujeto, verbo en pasado, ya sea terminado en ed o la forma irregular de los verbos, más el complemento. Para hacer la interrogativa y la negativa necesitamos un auxiliar, que en el caso del pasado simple es did o didn't. Cuando ponemos el auxiliar ya estamos indicando que la frase está en pasado y por lo tanto el verbo va en infinitivo. La estructura para las frases negativas sería sujeto más didn't más infinitivo. Y en las interrogativas primero pondríamos did, luego el sujeto y luego el infinitivo. Tal y como se ve en los ejemplos, el único caso en el que ponemos el verbo en pasado es con las frases afirmativas. Como con otros tiempos verbales, hay una serie de adverbios o expresiones adverbiales que van asociados al pasado simple, como por ejemplo yesterday o todas las expresiones con last. Pasamos ahora al pasado continuo. Este tiempo se usa para hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento concreto del pasado y se forma con el verbo to be en pasado, was o were, más un verbo terminado en ing. La estructura de las frases es la que veis a continuación. En afirmativa, sujeto más was o were más el verbo terminado en ing. En negativa sería lo mismo, pero en lugar de was o were pondríamos wasn't o weren't. Y en interrogativa, primero hay que poner el auxiliar, es decir, was o were, y luego el sujeto, y a continuación el verbo terminado en ing. Es posible combinar estos dos tiempos verbales en una frase. ¿Cuándo? Pues cuando hay dos oraciones en pasado y una interrumpe a la otra. Es decir, una acción estaba teniendo lugar cuando la otra ocurre. Por ejemplo, estaba leyendo un libro cuando mi madre entró. Mi madre interrumpió la acción de leer. En este caso hay que tener en cuenta el uso de when y while. When se traduce como cuando y va casi siempre seguido de pasado simple. Me estaba duchando cuando sonó el teléfono. While se traduciría por mientras y va siempre seguido de pasado continuo. Mi hermano entró mientras estaba estudiando. Cuando las dos acciones pasadas estaban ocurriendo al mismo tiempo, van las dos en pasado continuo. Ella estaba leyendo y yo estaba bailando.